Vamos a ver Simpson 1/3 y 3/8, ¿de acuerdo? La idea de trapecio es que tú tienes un intervalo, ¿sale? Tienes dos puntitos y dices, ah, pues por ahí bien pasa una línea y por lo tanto podemos dibujar un trapecio. Esa es la idea. ¿Cómo se obtiene? Pues obtienes x y x y más 1, ¿de acuerdo? X y más 1, sale. Entonces tu trapecio, un solo trapecio es h sobre 2, f de x y más f de x y más 1, ¿sale? Simpson dice, bueno, pues, la realidad es que tú conoces perfectamente la función, ¿de acuerdo? Y sabes cómo se comporta. Dice, oye, pues si este es un intervalo, ¿vale? Este es un intervalo, ¿por qué no mejor en lugar de solamente 2 puntos, tomas un tercer punto, ¿vale? Total, los conoces. Y este sería x, este, vamos a llamarle x bis. Ahorita le ponemos nombre correcto, ¿de acuerdo? Dice, y en lugar de pasar a hacer un trapecio o hacerle 2 trapecios, ¿por qué no mejor pasas una ecuación de grado 2, ¿de acuerdo? Una parábola por ahí. Una parábola haría algo más o menos así, ¿de acuerdo? Y es una mucho mejor aproximación que la anterior, ¿de acuerdo? Entonces dice Simpson, pues mejor vas una parábola por ahí y hazlo para cada uno de los intervalos. Agrégales un punto intermedio, ¿de acuerdo? Este, y forma la integral. O aproxima la integral a partir de tener una parábola en esa parte. Si haces eso, ¿sale? Vamos a llamarle xy más 1 y xy más 2, ¿de acuerdo? Nada más para tenerlos apuntados, ¿de acuerdo? Ok. Si haces eso, entonces la nueva fórmula es 1/3 de h, ¿sale? Por f de xy más 3 veces f de xy más 1 más f de xy más 2, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, no es tan complicado. El problema es que hay que aventarse un punto intermedio. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Esta es la nueva fórmula para aproximar un área que en principio es mejor, ¿de acuerdo? Si esto lo llevamos a un intervalo, ¿sale? AB, donde queremos tener n intervalos, ¿de acuerdo? A nuestros intervalos, ¿vale? El detalle es que ahora h es b menos a sobre 2n, ¿de acuerdo? ¿Por qué sobre 2n? Porque si bien ya tienes tus intervalos bien distribuidos, necesitas agregar el punto medio. Sigues teniendo n intervalos, pero a cada intervalo le agregas el punto medio. Y entonces tus x van desde x0, x1, x2, x3, x4, ¿sale? Así puntos suspensivos. x2n menos 2, x2, 2n menos 1, hasta x2n. Porque como agregas n puntos intermedios, ¿sale? El número final de puntos se te duplica 2n, ¿de acuerdo? ¿Sale? Por otra parte, el primer subintervalo, o bueno, el primer intervalo, la aproximación de este primer intervalo sería h sobre 3
f de x0 más f de x1 más f de x2. El siguiente sería h sobre 3, f de x2 más f de x3 más f de x4. El siguiente, f de x4 más f de x5 más f de x6. Si nos seguimos, tendríamos en el intervalo I, ¿de acuerdo? Tendríamos f de x y f de x2i, ¿de acuerdo? Más f de x2i más 1 más f de x2i más 2. ¿Vale? Y el último sería h sobre 3, f de x2n menos 2 más f de x2n menos 1 más f de x2n. Obviamente por la fórmula, todos los intermedios van multiplicados por 3. Entonces aquí tendríamos que poner un 3, 3, 3, 3. No, esto es un error. No es por 3. El que es por 3 es el que sigue. Este es por 4. ¿De acuerdo? Y entonces modifiquemos a esto por 4. ¿Sale? Resumiéndolo, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar o lo que quiero que observen es que todos estos están en posiciones impares. ¿Sale? Y estos que están en posiciones pares se repiten 2 veces, con excepción de 2 elementos importantes. Los extremos, ¿de acuerdo? Si sumamos y factorizamos, esto se sumaría así como h sobre 3, f de x0 más f de x2n, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x2i, ¿de acuerdo? Más 4 veces la suma desde i igual a debe de ser, debemos terminar en n menos 1, entonces debe ser desde 1, desde 0 hasta n menos 1, ¿de acuerdo? De f de x, i 2i más 1. Sí, en este terminamos a tiempo. Sale. Perfecto. Y ya quedó. ¿Cómo se puede sintetizar en palabras? Es h sobre 3, suma de extremos, más 2 veces la suma de los pares, más 4 veces suma de los impares. ¿Ya? Esa es la forma de sintetizar Simpson 1/3. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría en el ejercicio que ya hemos realizado previamente? Seguimos teniendo estos datos. ¿De acuerdo? Voy a copiar bastante de aquí. Sin embargo, vamos a eliminar algunas cosas. Control V.
Más. Ya se me pasó la mano. Un poquito menos. Ahí está. Primera, el tamaño de paso cambia, ¿de acuerdo? En lugar de ser n, va a ser 2 por n, ¿de acuerdo? Y esta x, en lugar de llegar a 10, debe de llegar hasta 20. ¿De acuerdo? Control C, Control V. Ahí está. ¿Por qué? Porque así el x va a llegar ahora hasta. ¿De acuerdo? Déjenme alejo un poco. Si se dan cuenta, x ya va de 3 hasta 5. El tamaño de paso se redujo de punto 2 a punto 1. ¿Sale? Y los valores de la función pues, simplemente se recorren. Control V. ¿Sale? ¿Cómo construimos nuestro resultado? Suma de extremos, suma de pares, suma de impares. Ok. Entonces, extremos, pares e impares. ¿Sale? La suma. Y los extremos sería este junto con este. Los pares sería el que esté en la posición 2, el que esté en la posición 4, el que esté en la posición 6, el que esté en la posición 8, 10, 12, el que esté en la 14, en la 16 y en la 18. Ni el 0 ni el 20, pese a que están en posiciones pares, se consideran porque estamos considerándolos como los extremos. ¿Sale? Y ahora los impares, pues van a ser los que estén en la posición 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Hay forma de simplificarlo esta suma, pero bueno, la idea es hacerlo así para que quede más claro. ¿Vale? Ok. Ya tenemos la suma de los extremos, la suma de los pares y la suma de los impares. Sigue el factor. Para los extremos es 1, para los pares es 2, para los impares es 4. Y obtendríamos el producto. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer el producto de este por 1, este por 2 y este por 4. Esto es igual a este por 1, control C, control V. Ahí está. Ya tenemos los tres productos, entonces se suman, se multiplica por H y se divide entre 3. Entonces, este es suma total. Este es más este, más este. Y la aproximación a la integral sería este por H sobre 3. Nos da 14.2665, ¿sale? Que es una muy buena aproximación. Aquí tenemos simplemente 14.15. Aunque tuviéramos 20 intervalos, no lograríamos tan buena precisión como Simpson 1/3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más o menos. ¿Quedan dudas? Profe, ¿cuál es la función que estamos utilizando en este ejercicio? Estamos utilizando x cuadrada coseno de x. Que si no estoy mal es la misma que estuvimos utilizando en Python. Déjenme comparar. Sí, en Python estuvimos ocupando x cuadrada coseno de x. Aquí el valor que estuvimos, voy a correrlo nuevamente con 1.000.000 de pasos. ¿Vale? El valor que
que obtuvimos con 1.000.000 de pasos para trapecio era menos 14.266521, que suponemos que hasta ahí va correcto. ¿Vale? Entonces, 266521, que son 6 decimales al menos ahí de precisión que tenemos. Y aquí tenemos 2665. Aquí tenemos 4 decimales de precisión con 21 puntos, ¿de acuerdo? Eso equivaldría a tener 20 intervalos en cualquiera de los métodos. Ni rectángulos por la izquierda ni por la derecha, ni siquiera trapecio con el mismo número de puntos, ¿sale? Se comporta también como Simpson. Aquí solamente tendríamos un decimal de precisión, ¿sale? Porque tendríamos menos 14.2, ¿de acuerdo? Sin embargo, con Simpson, 1/3, tendríamos 4. Mejora y mejora muchísimo. ¿Más o menos dudas? Solo al programar eso. El programar va a ser muy sencillo. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ustedes digan que sí, esta gente. Bueno, más eficiente que Simpson, 1/3, está Simpson 3/8. La idea de Simpson 3/8 es en el intervalo, si conoces bien la función, ¿por qué no mejor en lugar de agregar un punto, pues agregas 2? ¿Vale? ¿Esto qué genera? Genera que h ahora sea b menos a sobre 3n. Es todavía más pequeña y te triplica, en lugar de duplicarte el número de puntos, se lo triplica. ¿De acuerdo? Y la fórmula de aproximación de la integral mediante Simpson 3/8. La anterior se llamaba Simpson 1/3 y dividía entre 3. La de 3/8 es 3/8 de h. ¿Vale? Y va a ser f de x0 más f de x3n. ¿De acuerdo? Más la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x3i más la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x3i. Acá va a ser, creo que conviene escribirlo así. Desde 0 hasta n de 3i más 1 más f de x3i más 2. ¿De acuerdo? Encerraditos. ¿Vale? ¿Cómo se deduce? De manera muy similar a como lo hicimos anteriormente. Y esta también tiene un resumen. ¿De acuerdo? Que es 3/8 de h extremos. Y también se me están olvidando los multiplicadores. Solo por eso los voy a poner en rojo para que se me quite. Este es 2 y este es 3. ¿De acuerdo? Es extremos. ¿Sale? Suma de extremos más 2 por suma de múltiplos de 3. ¿Por qué los múltiplos de 3? Porque son los que quedan en las esquinas. ¿De acuerdo? Más 3 veces suma de no múltiplos
de 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la fórmula sencilla de Simpson 3/8 es 3/8 de h f de xy más 3 veces f de xy más 1 más 3 veces f de xy más 2 más f de xy más 3. Siendo este xy más 1, xy más 2 y xy más 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula. Si se dan cuenta, es muy similar a la anterior. Solamente que aquí hay en lugar de ser el doble, hay el triple de puntos. Pero los cálculos son técnicamente iguales. O muy parecidos. Y la precisión también es mucho mejor. ¿Vale? Voy a copiar de aquí. Más. Aquí para que veamos bien qué va a pasar acá. Este, en lugar de dividirse entre 2, va a ser entre 3, ¿de acuerdo? Porque triplica el número de puntos. Entonces, este, en lugar de llegar a 20, ¿vale? Ahorita, bueno, esta tabla ahorita la corregimos. Este, en lugar de llegar a 20, ahora debe de llegar a 30, ¿de acuerdo? Porque así x va a llegar a 5 y tendremos los valores de la función, ¿de acuerdo? Ahorita no le hagan caso a esto. Déjenme alejo un poco para que vean que ahí aparecen todos los cálculos. ¿Vale? En 30 aparece el 5. Entonces ya tenemos todos los puntos. Ahora, aquí sí me voy a ahorrar un poco. Este va a ser múltiplos de 3. Y aquí no múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Vamos a construirla desde 0. Aunque la tabla técnicamente es igual. ¿Vale? Por eso les decía que valía la pena hacer esta tabla. Los extremos son este junto con este. Los múltiplos de 3 sería 3, 6, 9, luego sigue 12, luego sigue 15, ¿vale? Luego sigue 17, no es cierto, 15 más 3, 18. Dios mío, las tablas del 3. Bueno, no está mi mamá para pegarme. Está bien. Ya está, 27. Perfecto. Profe, Mándame. y H sigue siendo se calcula de la misma manera, solamente que ponemos un 3 en vez de un 2, ¿verdad? Así es. Sí, porque triplicas tu número de pasos, pero tú quieres que tus pasos estén dados entre A y B. ¿Vale? Entonces sigue siendo B menos A. Entre N, entre 2N o entre 3N, depende de cuántos pasos quieras. Aquí voy a hacer trampa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a sumar todos estos y le voy a restar los dos anteriores. Porque eso me daría quitarle quitarle el 3 y me quedan el 1 y el 2. Me quedan 3, 4, le quité el 6. 7, 8 quedan, le quité 9, 10, 11, quité 12, 13, 14, quité 15, 16, 17 y así ustedes entienden, ¿de acuerdo? Vale, es una forma rápida de hacerlo. Aquí los factores son 1, 2 y 3, ¿vale? Según la fórmula que estamos utilizando. ¿Vale? Acabo de sumar los extremos, los múltiplos de 3 y los no múltiplos de 3. Estos van por 1, estos por 2 y estos por 3. ¿De acuerdo? Entonces hacemos el producto, este por este. Control C, Control V. Lo mismo, sumamos todo lo que sacamos. Acabamos de hacer estos 3, entonces lo sumamos. Esta es la suma de los 3 que están aquí arriba.
Y ahora sí, la integral. Ya tenemos la suma de todo esto. 3 por h entre 8. Entonces 3 por el nuevo h, ¿vale? Sobre 8 por lo que obtuvimos de la suma. Menos 14, 26, 65, 32. Menos, este nada más fue con 20, ¿verdad? Menos 14, 26, 65, tenemos 32. Sí, tenemos 32. Igual tenemos 4 decimales. ¿Vale? Aquí tenemos 47 y sin embargo el valor es el más próximo que tenemos ahorita es que es 21. Entonces todavía mejora Simpson 3 octavos con respecto a un tercio. Entonces Simpson un tercio y Simpson 3 octavos. Sale. Entonces esta sería la forma de utilizarlo. Les recomiendo mucho hacer esta tabla. Les va a ayudar para darle orden y estructura a las integrales que vayan a hacer. Cambien las funciones para que vean cómo se comporta. ¿Vale? Y pues esta es la fórmula. Este es lo que ustedes deben de llevarse de Simpson 3 octavos y de Simpson, esta es la de Simpson, un tercio. Hasta aquí, preguntas, problemas. Profe, solo para aclarar, entonces para rectángulos y para trapecios, h tiene el mismo valor y ya para Simpson un tercio es por 2 y para Simpson 3 octavos es por 3. Ajá. ¿La n? Sí. Sí, claro. Ok, gracias. Ahora, ¿alguna otra duda? Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí entonces. Profe, entonces, ¿podríamos aumentar indefinidamente el número de puntos? Sí, Ok. sí, podría tener puntos intermedios de grado 4 o 5. Sí, se vuelve más complejo el cálculo. Por eso generalmente nos quedamos hasta Simpson 3 octavos. Pero sí, sí se puede. Computacionalmente es el más eficiente en general. Aunque generalmente tienden a cambiar a cuadraturas gaussianas. De acuerdo que todavía son más eficientes. La ventaja que tienen estos es que si tienes puntos equidistantes, los puedes utilizar sin problemas. Cuadraturas gaussianas, no. Pero de eso discutiremos más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a detenernos.